Relatos de Belcebú a su nieto, George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 28. El principal culpable de la destrucción de los santos trabajos de Ashyata Shemash. Como recordarás, ya te he dicho que la base de la iniciativa para el surgimiento de los factores que se convirtieron en la causa final de la destrucción definitiva de los residuos de los beneficiosos resultados obtenidos mediante los trabajos conscientes del santo Ashyata Shemash en las creaciones posteriores de tus favoritos, no se originó en los sabios que se habían congregado entonces procedentes de todos los puntos de la tierra, en la ciudad de Babilonia, sino en estos últimos, como ya desde largo tiempo atrás se había hecho característico de estos sabios terrestres de nueva formación, fueron como los bacilos virulentos, los propagadores inconscientes de todos los males que entonces existían, entre ellos mismos y entre sus descendientes. La fuente de todas las posteriores actividades maléficas, grandes y pequeñas, así como de las inconscientes manifestaciones malignas de los sabios de aquella época, con respecto a la destrucción incluso de los vestigios más ínfimos de los beneficiosos resultados obtenidos por el amador esencial Ashyata Shemash. Fue, como lo demostraron mis posteriores y minuciosas investigaciones de las santas actividades desplegadas por dicho sagrado individuo, la invención de un sabio famoso en su tiempo y también perteneciente al grupo de sabios de nueva formación, llamado Lentro Am Sanin. Como resultado de su existencia de doble centro gravitatorio, la parte cerebral superior de la presencia de este ser tricerebrado terrestre fue recubierta y perfeccionada hasta el grado requerido por la razón objetiva, y más tarde esta parte cerebral superior se convirtió, como ya te he dicho en cierta oportunidad anterior, en uno de aquellos 313 cuerpos eserales superiores, denominados individuos asnamusianos eternos, que tienen su lugar de residencia en nuestro universo, en aquel planeta conocido con el nombre de Retribución Eterna. Ahora bien, en rigor, para hacerte comprender cabalmente todo lo referente a este ser tricerebrado terráqueo de nombre Lentro Am Sanin, tendría que explicarte detalladamente, primero, lo que la expresión asnamusiano significa. Sin embargo, prefiero hacerlo un poco más adelante, en una oportunidad más apropiada dentro de mi relato. Dicha maligna invención, o como ellos mismos, esto es, los sabios terrestres contemporáneos, denominan a este invento, esta composición e incluso creación rue materializada, como ya te he dicho, 2 o 3 siglos antes de mi primera visita a la ciudad de Babilonia, en mi quinto viaje al planeta Tierra. La maligna composición de aquel sabio de siglos pretéritos llegó hasta los sabios de la época babilónica, por medio de lo que se conoce con el nombre de Kashireit Ler, accesorio con el mismo Lentro Am Sanin había dotado a su invención. Es absolutamente necesario, a mi juicio, informarte algo más detalladamente acerca de la historia de la aparición de este individuo Lentro Am Sanin, así como acerca de las circunstancias accidentales de su ambiente, en virtud de las cuales se convirtió, con posterioridad, en un gran sabio, adquiriendo inmensa autoridad sobre sus contemporáneos de casi toda la superficie del planeta. Aparte de que esta historia es en extremo significativa por sí misma, puede servir también como excelente ejemplo dilucidatorio de la práctica que desde antiguo se ha establecido inconmoviblemente en el proceso de la existencia de estos seres tricerebrados, que se han ganado tus simpatías, cuyo resultado fue que varios de ellos empezaron por convertirse en otras tantas autoridades para los demás sabios de nueva formación, y de este modo, con posterioridad, para todos los infortunados seres ordinarios de aquel planeta. Los detalles relacionados con las circunstancias que rodearon el surgimiento y la posterior conversión del Lentro Am Sanin en un ser responsable se hicieron totalmente claros para mí. Dicho sea de paso, en el transcurso de mis investigaciones encaminadas a esclarecer
que aspectos del extraño psiquismo de tus favoritos eran el origen de la gradual transformación, hasta llegar a la final destrucción total de todas las beneficiosas formas y costumbres especiales incluidas en el proceso de su vida seral, que habían sido introducidas y aseguradas a dicho proceso por la excepcionalmente previsora razón de nuestro actual individuo omnicósmico, santo Ashiata Shemash. Fue así como supe que Lentro Amsanin surgió, o como se dice en aquellas latitudes, nació en el continente de Asia, en la capital de Nievia, la ciudad de Kronbokon. La concepción de su surgimiento resultó de la fusión de dos exioearies heterogéneos, formados en dos seres tricerebrados, que es chapmartianos, ya bastante viejos. Sus fuentes productoras, o como se dice allí, sus padres, habiendo escogido como lugar de residencia permanente la capital de Nievia, se trasladaron allí 3 años terrestres antes del surgimiento del que más tarde habría de ser un Asnamusiano universal. Para sus ancianos y ricos padres, fue este lo que se llama un primogénito, pues si bien la fusión de sus exioaeries se había materializado ya muchas veces entre ellos antes de su surgimiento, no obstante, según pude establecerlo fehacientemente, ellos altamente interesados en el negocio de adquirir riquezas y poco deseosos de que les saliera al paso un obstáculo para el libre desarrollo de sus actividades, recurrieron, en cada materialización de esta sagrada fusión de exioaries, a lo que se llama toosi, o como dicen tus favoritos contemporáneos, el aborto. Hacia el fin de sus actividades, encaminadas a procurarse riquezas, la fuente del principio activo de su origen, o como dicen allí, su padre, poseía varias caravanas, y también ciertas posadas especiales para caravanas, con las cuales realizaba un intenso intercambio de mercaderías con diversas ciudades del mismo país de Nievia. Y en cuanto a la fuente del principio pasivo de su origen, esto es, su madre, perteneció en un principio a la profesión conocida con el nombre de Toosidji, pero más tarde organizó en una pequeña montaña lo que se llama un santo lugar, y propagó profusamente entre los demás seres ciertos datos aparentemente muy significativos y de sumo interés para los individuos del sexo femenino, según los cuales las mujeres que no tuvieran hijos podrían, visitando aquel lugar, adquirir la facultad de tenerlos. Cuando esta pareja, en lo que se llama el ocaso de sus años, hubo acumulado grandes riquezas, se trasladó a la ciudad de Kronbokon a fin de instalarse allí y gozar de los bienes adquiridos. Pero no tardaron en darse cuenta de que sin un verdadero producto, o como ellos dicen, sin un hijo, su goce no podría ser completo. Y a partir de entonces, sin ahorrar lo que se llama dinero, tomaron todas las medidas posibles para lograr este producto. Con este objetivo en vista, visitaron diversos lugares santos consagrados a aquel fin. Claro está que, con excepción de su propia montaña sagrada, recurrieron a toda suerte de tratamientos médicos, según se llaman, encaminados a favorecer la fusión de los exioaries heterogéneos. Y cuando finalmente, por casualidad, llegó a materializarse dicha fusión, surgió, después del tiempo necesario, el hijo tan ansiado, llamado más tarde Lentro Amsanin. Desde el primer día de su surgimiento, los padres estuvieron completamente chochos, según se dice, con lo que ellos llamaban su fruto enviado por Dios, esto es, su hijo. Y así dilapidaron enormes sumas de dinero para proporcionarle placeres y lo que se llama una educación. El deseo de dar a su hijo la mejor instrucción, tanto cultural como social, se convirtió pronto para ellos en una obsesión. Impulsados por ella, contrataron para su enseñanza a varios tutores y maestros, unas veces procedentes del país de Nievia y otras de tierras diversas y distantes. Estos últimos, es decir, los tutores y maestros extranjeros, procedían por lo general del país llamado ya entonces Egipto. Ya por el tiempo en que dicha terráquea monadita de papá y mamá se hallaban próximo a la edad del ser responsable, gozaba, como allí se dice, de una magnífica instrucción y educación,
Esto es, poseía en su presencia una gran cantidad de datos de toda clase de ego plasticori eseral, consistentes, como es lo general de acuerdo con las circunstancias de existencia anormalmente establecidas allí, en diversos conocimientos fantásticos y dudosos. Y más tarde, cuando se convirtió en un ser responsable, se manifestó automáticamente a través de toda clase de conmociones accidentales correspondientes. Cuando este futuro gran sabio hubo alcanzado la edad del ser responsable, pese a poseer ciertamente una gran cantidad de conocimientos e informaciones, carecía en absoluto de un ser que correspondiese a esta información o conocimientos así adquiridos. Pues bien, cuando la mencionada monadita de papá y mamá se convirtió en un sabio de nueva formación, se apoderó de él debido por un lado a que no existía ser alguno en su presencia, y por el otro porque ya se habían cristalizado completamente en él las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, que se conocen con los nombres de vanidad, amor propio, etc. La ambición de convertirse en un célebre sabio, no solo entre los seres de Nievia, sino también en toda la superficie del globo. De este modo se dedicó con toda su presencia a soñar y a pensar en cómo podría lograrlo. Durante muchos días se dedicó entonces a reflexionar seriamente, hasta que decidió por fin, en primer término, inventar una teoría referente a un tema que nadie antes que él había tocado, y en segundo término decidió inscribir este invento en un Kashireitler, tal como nadie antes lo había hecho ni habría de hacerlo en el futuro. Y a partir de aquel día, activó todos los preparativos necesarios para la realización de su resolución. Con la ayuda de muchos esclavos empezó por confeccionar un Kashireitler tal como nunca antes había existido. En aquella época del flujo cronológico, los Kashireitler se hacían por lo general con una u otra parte del cuero de cierto cuadrúpedo llamado búfalo, pero Lentro Sanin hizo su Kashireitler con las pieles de 100 búfalos unidas. Estos Kashireitler fueron reemplazados más tarde por lo que se conoce con el nombre de pergamino. Pues bien, cuando este Kashireitler sin precedentes estuvo listo, el que poco tiempo después había de convertirse en el gran Lentro Sanin, inscribió en él su invento acerca de un tema que a nadie antes que él se le había ocurrido tratar, y que, forzoso es decirlo, no habían tenido tampoco razón alguna para hacerlo. Así pues, en las novedades que allí recopiló, criticó de todas las formas posibles el orden existente en la vida colectiva. Así comenzaba este Kashireitler. La mayor felicidad del hombre consiste en no depender de persona alguna y en hallarse libre de la influencia de toda personalidad ajena a su propio ser, cualquiera que ésta sea. En alguna otra ocasión habré de explicarte la forma en que tus favoritos, aquellos extraños seres tricerebrados que habitan el planeta Tierra, entienden generalmente la libertad. Estas son algunas de las muchas necedades que aquel asnamusiano universal inscribió en dicho documento. Innegablemente, la vida, tal como se halla organizada en el presente, es mucho mejor que lo que era en edades remotas. Pero, ¿dónde está esa libertad real sobre la que descansa nuestra felicidad? ¿No trabajamos ahora y nos esforzamos tanto como en todas las organizaciones estatales anteriores? ¿No tenemos acaso que trabajar y sudar para obtener el cereal indispensable para vivir y no morirnos de hambre como perros encadenados? Nuestros jefes, guías y consejeros no hacen sino hablarnos continuamente de otro mundo, presumiblemente mucho mejor que la tierra en que vivimos y en la cual la vida es, en todos sus aspectos, beatífica y sana para las almas de aquellos hombres que han llevado una vida recta en la tierra. ¿No es recta acaso nuestra vida en la tierra? ¿No trabajamos y sudamos siempre para ganarnos nuestro pan cotidiano? Si todo lo que nuestros jefes y consejeros afirman fuera cierto, y su propio modo de vida en la tierra correspondiese realmente a lo que de sus almas se exige para la otra vida, entonces Dios tendría que proporcionarles, por supuesto, más posibilidades, también en este mundo, a ellos que a nosotros,
mortales ordinarios. Si todo lo que nuestros jefes y consejeros afirman y tratan de hacernos creer fuera realmente cierto, tendrían que demostrárnoslo a nosotros, mortales ordinarios, con hechos. Hagamos, por ejemplo, que nos demuestren que son capaces por lo menos de transformar en pan un puñado de arena, que gracias a nuestro sudor o al sudor de nuestro trabajo se convierte diariamente en pan. Permitid que os declare a todos que si nuestros jefes y consejeros actuales son capaces de hacerlo, entonces yo seré el primero en correr a postrarme ante ellos y besarles los pies. Pero mientras tanto, como ello no es así, nosotros mismos debemos luchar y esforzarnos sin tregua para lograr nuestra felicidad y procurarnos una verdadera libertad, así como para liberarnos de la necesidad de sudar por nuestros trabajos. Cierto es que durante 8 meses del año no nos es difícil obtener nuestro pan cotidiano, pero cuántos esfuerzos nos exigen los meses de verano, hasta dejarnos totalmente exhaustos por procurarnos el cereal necesario. Solo aquel que siembra y siega el cereal sabe el trabajo que ello supone. Cierto es que durante 8 meses somos libres, pero solamente de los trabajos físicos. Y por ello nuestra conciencia, es decir, nuestra más clara y mejor parte del ser, debe permanecer día y noche bajo el yugo de estas ilusorias ideas que permanentemente nos hacen creer nuestros jefes y consejeros. Pero yo os digo, basta ya. Nosotros mismos, sin nuestros jefes y consejeros actuales, que se han convertido en tales sin nuestro consentimiento, debemos esforzarnos por lograr una verdadera libertad y una felicidad real. Abajo la dependencia de los demás. Nosotros mismos seremos dueños de nuestras propias circunstancias y no aquellos que gobiernan nuestra vida sin nuestro conocimiento y sin nuestro asentimiento. Nuestras vidas deben ser regidas y guiadas por aquellos que nosotros mismos escojamos de entre nosotros, esto es, por hombres elegidos tan solo entre aquellos que luchan por su pan cotidiano. Y nosotros deberemos elegir estos gobernadores y consejeros sobre la base de derechos iguales, sin distinción de sexo o edad, por medio del voto universal, directo, igual y abierto. Así finalizaba este famoso Cashiraitler. Cuando el que más tarde habría de ser el conocido Asnamusiano universal Lentrom Sanin hubo terminado de inscribir este Cashiraitler, sin precedentes por cierto, dispuso un ampuloso y rico banquete al cual invitó a todos los sabios del país de Nievia, corriendo con todos los gastos de viaje, y al final del banquete les mostró su Cashiraitler. Cuando los sabios de allí se habían reunido vieron aquel Cashiraitler, ciertamente sin precedentes, se mostraron al principio tan asombrados que se quedaron, por así decirlo, petrificados, y solo después de un tiempo considerable pudieron comenzar a mirarse entre sí, mudos y perplejos. Más tarde, ya casi totalmente recuperados, comenzaron a intercambiar opiniones en voz baja, preguntándose cómo era posible que ningún sabio ni ser ordinario hubiera tenido la menor noticia de que en su propio país vivía un ser dotado de tan magna sabiduría. De pronto uno de ellos, el más anciano, y que de mayor reputación gozaba, se subió de un salto a la mesa, como un gamo, y con voz cantante y la entonación propia desde largo tiempo atrás de los sabios de la nueva formación, profirió el siguiente discurso. Escuchad y sabed todos vosotros que nosotros, los representantes de los seres terrestres aquí reunidos, que gracias a nuestra gran sabiduría hemos alcanzado ya una individualidad independiente, tenemos la dicha de ser los primeros en contemplar con nuestros propios ojos la creación de un Mesías de la divina conciencia, enviado desde lo alto para revelarnos las verdades del mundo. A continuación de ello, comenzó lo que se llama una inflación mutua, de malignos efectos, que ya desde mucho tiempo atrás se venía practicando entre los sabios de nueva formación y por cuya causa, principalmente, ningún conocimiento verdadero que por casualidad llega a aquellos tiene la evolución posterior habitual en cualquier otro punto del universo, al menos por el simple transcurso del tiempo, sino que al contrario, incluso los conocimientos adquiridos alguna vez son destruidos sin tardanza, sucediendo que sus poseedores
se vuelven cada vez más superficiales. Entonces el resto de los sabios comenzó a gritar y a empujarse a fin de acercarse lo máximo posible al Entro Amsanin y dirigiéndose a él como al tan largamente esperado Mesías. Le transmitieron mediante centelleantes miradas de admiración lo que se denomina sus altas titilaciones. Lo más interesante de todo ello es que la razón por la cual todos los demás sabios se sintieron tan azorados, dando rienda suelta a lo que se llama sus sabios lloriqueos, residió en cierta convicción en extremo extraña que se había formado en la psiquis de tus favoritos, por efecto, como siempre, de las ya tantas veces mencionadas circunstancias de existencia ordinaria anormalmente establecidas. Convicción esta de que si un individuo dado se convierte en discípulo de un individuo famoso e importante, cree, por ese simple hecho, volverse tan famoso e importante casi como su maestro. Fue pues, debido a las grandes riquezas y lo que es más importante, a la amplia fama del Entro Amsanin, que todos los demás sabios de aquel tiempo, del país de Nievia, manifestaron inmediatamente su ardorosa aprobación a cuanto aquel había dicho. De modo que cuando después de dicho banquete los sabios de Nievia se volvieron a sus casas, comenzaron inmediatamente, en primer término, a hablar entre sus vecinos y luego en los círculos cada vez más amplios, aquí y allá y acullá, acerca de aquel Cashireytler sin precedentes, y en segundo término a persuadir y convencer a todo el mundo, con espumarajos de ira en la boca, que la verdad de las revelaciones que el gran Entro Amsanin había inscrito en dicho Cashireytler. Resultado de todo ello fue que no hubo ser ordinario de la ciudad de Crombocón, ni de cualquier otro punto del país de Nievia, que no hablase de otra cosa que de estas revelaciones. Y gradualmente, como suele pasar allí por lo general, casi en todas partes, los seres se dividieron en dos partidos opositores, uno de los cuales estaba a favor de la invención del que más tarde habría de ser el asnamusiano universal, y el otro de las formas de vida ya existentes y consolidadas. Esto continuó durante cerca de un año terrestre, y en este tiempo las filas de los dos partidos opuestos crecieron en todas partes, y junto con el número de sus miembros creció una de esas particulares propiedades terráqueas denominada odio. Y el resultado fue que un triste día estalló en la propia ciudad de Crombocón, entre los adeptos de los dos partidos rivales antes mencionados, el proceso conocido con el nombre de guerra civil. Guerra civil es lo mismo que guerra. La única diferencia es que en la guerra ordinaria los miembros de una comunidad destruyen a los miembros de otra comunidad, en tanto que en una guerra civil el proceso de destrucción recíproca se desarrolla entre los miembros de una misma comunidad, como por ejemplo cuando un hermano aniquila a otro hermano, el padre al hijo, el tío al sobrino, etc. En un principio, durante los 4 días en que el horrible proceso alcanzó su apogeo en la ciudad de Crombocón, y la atención de todos los demás seres del país de Nievia se concentró en su desarrollo, todo se hallaba relativamente tranquilo en las demás ciudades, si bien no tardaron en producirse aquí y allá pequeñas escaramuzas, según suelen denominársele. Cuando al fin del 4.º día, aquellos que eran partidarios de la invención del Entro Amsanin, es decir, los partidarios de los sabios, obtuvieron la victoria en la ciudad de Crombocón. El mismo proceso comenzó a reproducirse en todos los centros, grandes y pequeños de la superficie entera de Nievia. La propagación de este terrible proceso prosiguió hasta la aparición de ciertas hordas de sabios, quienes, sintiendo firme el suelo debajo de sus pies, según reza la expresión popular, obligaron a todos los supervivientes a aceptar las ideas del Entro Amsanin, pasando a destruir inmediatamente todo lo que se oponía a las mismas, de modo tal que a partir de entonces todos los seres tricerebrados de Nievia se convirtieron en ardientes adeptos de la invención del Entro Amsanin. Y poco después, en aquella comunidad se estableció por primera vez lo que se llama una república. Algún tiempo después, la comunidad de Nievia, que era por entonces grande y poderosa, comenzó, como suele suceder en aquellas latitudes, a hacer la guerra a las comunidades vecinas,
con el propósito de imponerles también a ellas esta nueva forma de organización estatal. A partir de entonces, querido niño, en el continente más vasto de tu planeta favorito, comenzaron a desarrollarse, igual que antes, numerosos procesos de destrucción recíproca entre aquellos extraños seres tricerebrados, y al mismo tiempo empezaron a ser gradualmente modificadas y finalmente destruidas las diversas formas de existencia ordinaria tan beneficiosas que habían sido establecidas con anterioridad, merced a la maravillosa y previsora razón del que es ahora nuestro venerado santo Ashiata Shemash. Inmediatamente después, comenzaron a formarse en la superficie del planeta de tu predilección, solo para ser destruidas nuevamente y dar lugar a otras, numerosas comunidades independientes de toda clase de formas internas de organización estatal. Aunque el efecto directo de la maléfica invención de la Horas Namusiana Universal, Lentrom Sanin, fue que revivió, entre tus favoritos, la práctica de habitar en comunidades distintas e independientes, reanudando de este modo sus recíprocas destrucciones periódicas, en muchas de estas comunidades independientes recién formadas del continente de Asia. Muchos individuos persistieron, no obstante, en adaptar su existencia ordinaria a los sabios y previsores preceptos del santo Ashiata Shemash, preceptos estos que se habían identificado ya en un grado irrevocable con el automático fluir del proceso de su existencia cotidiana. Y los culpables de la destrucción final de dichos preceptos y costumbres, que todavía perduraban en algunas comunidades, fueron precisamente aquellos sabios que se habían congregado en la ciudad de Babilonia. Y fueron ellos los culpables debido a lo siguiente. Cuando en razón de la famosa cuestión del más allá, organizaron aquel Congreso Planetario General de todos los sabios terrestres, acertó hallarse presente entre los sabios reunidos en Babilonia el tataranieto del mismísimo Lentrom Sanin, que al igual que su tatarabuelo era entonces un estimado sabio. Y este digno tataranieto de aquel indigno tatarabuelo llevó consigo a la ciudad de Babilonia una copia exacta del referido Kashireitler, pero escrito en papiro, y en el apogeo de la locura desatada por la cuestión del alma, durante una de las últimas reuniones generales de los sabios allí congregados, leyó en voz alta el contenido de la maléfica invención de su tatarabuelo, e inmediatamente sucedió, como era ya habitual entre los tristes sabios del planeta, en virtud de su extraña razón, que de un asunto que les interesaba profundamente, pasaron sin transición alguna a otro completamente distinto, es decir, de la cuestión del alma a la cuestión de lo que se llama política. De modo que en la ciudad de Babilonia comenzaron nuevamente a desarrollarse reuniones y polémicas en todas partes, con relación a las diversas clases de organización estatal ya existentes y las que, según la nueva opinión, debían formarse en el futuro inmediato. Destrucción de los trabajos de Ashiata Shemash. Como base de todas las polémicas, se escogió, por supuesto, el manifiesto inventado por Lentrom Sanin, inscrito esta vez sobre un papiro que el tataranieto de su inventor había llevado a Babilonia en un bolsillo. Durante varios meses discutieron y discutieron los sabios, y como es natural, todo terminó en la escisión en dos partidos. Es decir, que todos los sabios de la ciudad de Babilonia se separaron en dos secciones independientes bajo los siguientes nombres. La primera, la sección de los neomotistas. La segunda, sección de los paleomotistas. Cada una de estas secciones de sabios no tardó en reunir una gran cantidad de adeptos entre los seres ordinarios de la ciudad de Babilonia. Y una vez más, las cosas hubieran terminado ciertamente en una guerra civil, si el rey persa, enterado de todo, no hubiera tomado severas medidas para reprimir estas tentativas de subversión. Cierto número de sabios fueron entonces ejecutados por el rey. Otros fueron enviados a prisión y otros deportados a lugares tales donde, como diría nuestro estimado Mullah Nasreddin, no puede conseguirse champán francés. Solo unos pocos de los sabios implicados pudieron regresar a sus países de origen, y aquellos que no habían tomado parte alguna en las cuestiones políticas no solo recibieron completa libertad para volver a sus países respectivos,
sino que se les realizó una despedida triunfal. Así pues, querido nieto, aquellos sabios de Babilonia que sobrevivieron, por diversas razones, diseminándose por todos los puntos de la superficie de aquel planeta, continuaron elaborando necedades, sobre la base de aquellos dos problemas primordiales tratados en el Congreso de Babilonia, es decir, la cuestión del alma y la de la organización interna de la comunidad. El resultado de estas necedades fue que en todo el continente de Asia comenzaron a estallar nuevas guerras entre diversas poblaciones, multiplicándose el proceso de la destrucción recíproca en masa entre las diferentes comunidades del territorio. Durante siglo y medio prosiguió la destrucción de los últimos vestigios de los trabajos conscientes del santo Ashiata Shemash. No obstante, a pesar de ello, en algunos lugares de Asia se logró preservar ciertas formas creadas por el santo para el beneficio de la existencia terráquea. Pero cuando los seres tricerebrados que habitan en el continente vecino, denominado actualmente Europa, comenzaron a tomar parte en las guerras asiáticas, y cuando las hordas conducidas por aquel griego archiengreído llamado Alejandro de Macedonia invadieron el continente de Asia, se produjo, según la expresión popular, una inexorable barrida de todo aquello que con tanto esfuerzo se había conservado de épocas más felices. Barrida tan inexorable, en verdad, que no quedaron huellas siquiera de las enseñanzas en otro tiempo impartidas por la razón de quien es ahora uno de los 7 santísimos individuos omnicósmicos, sin cuyo consejo ni nuestro común Padre inexistente se atreve a materializar cosa alguna. Y ahora, querido niño, después de mi relato acerca del Entro Amsanin, merced al cual habrás podido obtener cierta idea de las consecuencias que en las generaciones posteriores tuvieron las actividades de un representante típico de los individuos asnamusianos eternos, será perfectamente oportuno explicarte detalladamente, tal como te había prometido, el significado de la palabra asnamusiano. Se define en general con el término asnamusiano a aquellos individuos independientes en quienes, entre lo que se denomina impulsos individuales, surge cierto algo que participa de lo que se conoce con el nombre de formación completa de las individualidades independientes en las presencias comunes de los seres tricerebrados, tanto dotados de los recubrimientos más elevados posibles como de aquellos que tan solo poseen un cuerpo planetario. Este algo de tales individuos cósmicos independientes surge y se fusiona en ellos en el proceso de la transformación de las sustancias, con las cristalizaciones resultantes de la acción del espectro entero de ciertos impulsos denominados nalo-osnianos. Este espectro de los impulsos nalo-osnianos consta, basado en la ley cósmica fundamental de Heptaparapaparshinok, de acuerdo con la fuente de su esencia con respecto a la percepción de las generaciones y a las manifestaciones resultantes de 7 aspectos heterogéneos. Y estos aspectos independientes podrían describirse, de acuerdo con las ideas de tus favoritos, de la forma siguiente. 1. Toda clase de depravación, tanto consciente como inconsciente. 2. El sentimiento de autosatisfacción resultante de conducir a los demás al extravío. 3. La irresistible tendencia a destruir la vida de cuanta criatura se mueve bajo el sol. 4. La urgencia por liberarse de la necesidad de materializar los esfuerzos eserales demandados por la naturaleza. 5. Las tentativas de todo tipo para ocultar artificialmente a los demás los rasgos que a su juicio constituyen defectos físicos de su persona. 6. El goce tranquilo de lo que no se ha ganado personalmente ni se merece. 7. El esfuerzo por ser lo que uno no es. Este cierto algo que surge en las presencias de determinados individuos debido a los impulsos nalo-osnianos antes enumerados, además de ser la causa de los llamados serios efectos de sufrimiento retributivo en estos propios individuos, tiene también la particularidad
de que tan pronto como esta acción, denominada esfuerzo intenso, deja de actuar en uno de estos individuos, las radiaciones propias de uno u otro de los aspectos de las manifestaciones de este algo tienen un efecto mayor en aquellos que lo rodean, convirtiéndose en un factor para la generación de los mismos impulsos en ellos. En la presencia común de toda clase de seres tricerebrados, pueden darse durante el proceso de su existencia planetaria 4 clases de individuos asnamusianos independientes. El primer tipo de individuo asnamusiano consiste en un ser tricerebrado que durante la adquisición en su presencia común de aquel algo solo posee todavía su cuerpo planetario y que durante el proceso de su sagrado rascoarno se halla sujeto a las consecuencias correspondientes de la presencia en su ser de las propiedades de este algo, por lo cual es destruido para siempre. La segunda clase de individuo asnamusiano es aquel cuerpo que es jano de un ser tricerebrado recubierto en su presencia común con la participación de ese mismo algo, y que al adquirir, tal como es propio de dicha concreción cósmica, la propiedad del toroinorino, esto es, la no descomposición en ninguna esfera de aquel planeta por el habitado, debe existir formándose periódicamente una y otra vez, según ciertas normas, tal como es, hasta que este cierto algo sea eliminado del mismo. La tercera clase de individuo asnamusiano es el cuerpo seral superior o alma, durante cuyo recubrimiento, en la presencia común de un ser tricerebrado, surge y participa este algo, y también este individuo adquiere la propiedad de toroinorino, pero propia esta vez del cuerpo seral superior. Es decir, esta concreción ya no se halla sujeta a la descomposición, no solo en las esferas de aquel planeta en que tuvo su surgimiento el individuo, sino tampoco en las demás esferas del gran universo. La cuarta clase de individuo asnamusiano es semejante a la tercera, pero con la diferencia de que el asnamusiano de la tercera clase tiene la posibilidad de lograr alguna vez lavarse, librándose de este algo, mientras que esta cuarta clase ha perdido esta posibilidad para siempre. Por ello, esta cuarta clase de asnamusiano se denomina con la expresión de individuos asnamusianos eternos. En estas 4 clases de individuos asnamusianos, debido a la posesión en sus presencias de este algo, las mencionadas consecuencias del sufrimiento retributivo son múltiples y se corresponden tanto con la naturaleza de cada clase como con lo que se denomina responsabilidad objetiva, procedente esta última de la providencia primordial y de las infinitas esperanzas de nuestro Padre común con respecto a estas materializaciones cósmicas. En un asnamusiano de la primera clase, es decir, cuando ese algo ha sido adquirido por un ser dotado tan solo todavía de un cuerpo planetario, la descomposición de este último no se desarrolla de acuerdo con la regla general, es decir, que el cese del funcionamiento en su organismo de toda clase de impulsos percibidos no tiene lugar simultáneamente con la proximidad del sagrado rascoarno, esto es, la muerte. Pero el proceso del sagrado rascoarno comienza en él, ya durante su existencia planetaria, desarrollándose parcialmente, es decir, que cada una de sus partes va dejando gradualmente de participar en su presencia común, y lo mismo cada una de sus localizaciones independientemente espiritualizadas. O sea que, como dirían tus favoritos, en un individuo de este tipo muere primero uno de sus cerebros con todas las funciones que le corresponden, más tarde muere el segundo, y solo después se aproxima la muerte definitiva del ser. Además de esto, después de la muerte definitiva, se desarrolla la desintegración de todos los elementos activos de que se hallaba compuesto el cuerpo planetario dado, primero con mucha mayor lentitud que de costumbre, y segundo con la inextinguible acción, atenuada tan solo en proporción con la volatilización de los elementos activos, de los mencionados impulsos recibidos que había tenido en vida. En la segunda clase de individuos asnamusianos, esto es cuando el cuerpo que es jano de un ser tricerebrado se convierte en tal, las consecuencias correspondientes consisten en que este tan infortunado surgimiento, liberado del cuerpo planetario del ser tricerebrado
y carente de la posibilidad de perfeccionarse a sí mismo independientemente de un recubrimiento planetario, no logra, por un lado, eliminar de su presencia este maléfico algo, no siempre adquirido incluso por su propia falta, lo cual representa siempre en el universo un obstáculo para el flujo correcto del proceso trogo-autoegocarático, cósmico común. Y por otro lado, debido a la propiedad del toro inorino presente en el individuo, esto es, la propiedad de no hallarse sujeto a la descomposición en ninguna esfera del sistema solar en que se ha formado, debe, inevitablemente, volver a recubrir su cuerpo planetario, y en la mayoría de los casos con la forma exterior de un ser uni o bicerebrado. Y en vista de lo breve que es, en general, la duración de la existencia de los seres correspondientes a estas formas planetarias, y también por carecer de tiempo para adaptarse en una sola forma exterior, se ve constantemente obligado a iniciar y reiniciar su existencia una y otra vez, bajo la forma de otros seres del planeta, con una completa inseguridad acerca del resultado final de este recubrimiento. Y en cuanto a la tercera clase de individuos asnamusianos, es decir, cuando el cuerpo seral superior del ser tricerebrado se ha convertido en tal, y cuando este algo determinado participa de su recubrimiento, con calidad tal que dicho individuo no pierde nunca la posibilidad de liberarse del mismo, el problema es más terrible todavía, principalmente porque dicho individuo, en cuanto producto cósmico superior, que de acuerdo con el previsor principio de la fuente original de todo cuanto existe, fue predestinado a contribuir al logro del objetivo de colaborar en el gobierno del mundo omnicreciente, y en quien, desde el momento de la finalización de su formación, aun cuando en su razón fue depositada la responsabilidad por todas sus manifestaciones subjetivas, tanto voluntarias como involuntarias, tiene la posibilidad de lograr eliminar de su presencia a este algo, solo y exclusivamente mediante la acción de los productos de los deberes de part dolgo, deliberadamente materializados, es decir, de los trabajos conscientes y sufrimientos voluntarios. De lo cual se desprende que un cuerpo seral tal, de índole superior, debe padecer siempre, inevitablemente, por haber adquirido ya el punto conocido con el nombre de grado de conocimiento de la propia individualidad, hasta que este algo determinado sea borrado por completo de su presencia común. El lugar designado para los padecimientos de estos individuos asnamusianos de jerarquía superior, por los sagrados individuos superiores, consiste en 4 planetas deliberadamente desarmonizados con su funcionamiento subjetivo, situados en los más lejanos y diversos rincones de nuestro gran universo. Uno de estos 4 inarmónicos planetas, llamado Retribución Eterna, se halla especialmente preparado para los individuos asnamusianos eternos, y los otros 3 para aquellos cuerpos eserales superiores de los asnamusianos en cuyas presencias comunes existe todavía la posibilidad de eliminar alguna vez ese algo maléfico antes mencionado. Estos 3 pequeños planetas tienen los nombres de remordimiento de conciencia, arrepentimiento y autocensura. Es interesante notar aquí que de todos los cuerpos eserales superiores, recubiertos y perfeccionados, bajo toda suerte de formas exteriores de seres tricerebrados, solo han llegado hasta el presente al planeta Retribución de todo el universo 313 individuos, 2 de los cuales surgieron en tu planeta favorito, siendo uno de ellos nada menos que el cuerpo seral superior del Entro-Am-Sanin. En aquel planeta Retribución, estos individuos asnamusianos eternos deben soportar constantemente los inconcebibles sufrimientos llamados inquiranoodelios, que no difieren gran cosa del llamado remordimiento de conciencia, solo que son muchísimos más penosos. La principal tortura en el estado de estos cuerpos eserales superiores es que siempre deben experimentar estos terribles sufrimientos con plena conciencia de la absoluta imposibilidad de su posterior cesación. Fin del capítulo 28 y fin del libro primero.